Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano. Papa Francisco reacciona muy bien tras una larga operación del colon. El Papa se recupera aquí en el Hospital Gemelli de la larga operación al colon en la que intervinieron 10 médicos. La prensa italiana señala que estuvo 3 horas en el quirófano. Se calcula que pasará 5 días de convalecencia en el hospital. Tiene previsto rezar el Ángelus en público el próximo domingo. El Papa Francisco está descansando en la 10ª planta del Hospital Gemelli, donde también transcurrió sus convalecencias el Papa Juan Pablo II. Quienes están cerca de él dicen que está sereno. El Vaticano señaló poco antes de medianoche del domingo que Francisco reaccionó bien a la operación, para la que fue necesario aplicar la anestesia total, como es la praxis habitual en estos casos. Los peregrinos están preocupados, pero al mismo tiempo orantes, ante la operación y recuperación del Papa Francisco. Son muchos los peregrinos que se han quedado sorprendidos por la operación del Papa, pero son optimistas con su recuperación. Tiene fuerza y con todo el apoyo que le estamos dando va a salir adelante segurísimo. Bueno, supongo que como toda cirugía hay un riesgo, pero él está en buena forma y yo creo que lo superará pronto. Muchas personalidades han mostrado sus deseos por la pronta recuperación del Papa a través de sus redes sociales. También se ha lanzado una cadena de oración en español, inglés e italiano para pedir por la salud del Papa. Francisco llegó al hospital acompañado de 2 colaboradores que le mantienen informado de estos mensajes de apoyo. El Papa Francisco bendice ícono de la Virgen María procedente de Eslovaquia. El Papa saludó especialmente a los peregrinos de Eslovaquia en su audiencia general e incluso les habló en eslovaco. Saluto con affetto i fedeli slovacchi. Benedico di cuore tutti voi e i vostri cari nella patria. Slava Jesu Christu. Unos 500 peregrinos eslovacos viajaron a Roma para conmemorar la historia de esta imagen. Según la tradición, los ojos de la Virgen María de este icono comenzaron a llorar cuando las tropas húngaras irrumpieron en la iglesia donde se encontraba en 1670. 350 años después, estos peregrinos han traído una copia de la imagen para que el Papa la bendijera. Durante la audiencia general preguntamos al Santo Padre si la podía bendecir y lo hizo con gran alegría. Ahora con esta imagen queremos hacer ejercicios espirituales para nuestros fieles. Los peregrinos llevaron una copia del cuadro a la audiencia del Papa. Aunque no había garantía de que el Papa Francisco les viera, la imagen llamó su atención. Todo lo que llevamos con nosotros ha sido bendecido. Dios no nos olvidó. No esperábamos nada en concreto, solo teníamos fe en que si Dios lo quería y si la Madre de Dios lo quería, el Papa los bendeciría y si no, no lo haría. Matús Marcin dice que la pintura bendecida regresará a Eslovaquia, donde circulará por varios hogares llevando la bendición del Papa desde Roma a las familias de su tierra. El Vaticano reitera la petición de vacunas para todos y pide que todos se vacunen. La vacunación sigue su curso y en países como Italia los aeropuertos celebran el aumento de tráfico de pasajeros con murales como este de Leonardo da Vinci y la Gioconda en versión turista y sin mascarilla. Sin embargo, sigue sobre la mesa el problema de la igualdad del acceso a las vacunas, especialmente en los países en desarrollo. Se trata de una cuestión que el Vaticano ha afrontado con un equipo de expertos. Las conclusiones están recogidas en este documento. Son 2. Pide igualdad de acceso a las vacunas y, por otro lado, se insiste en la necesidad de vacunarse. Hoy no podemos decir que mi libertad termina donde inicia la del otro porque el virus ha destruido esta concepción. Hoy en día, cada gesto individual mío es siempre social, para bien o para mal. Vincenzo Paglia también fue claro con quienes aún manifiestan rechazo a las vacunas por motivos éticos o porque no quieren. La respuesta está dada. La respuesta ya la dimos, pero existe la libertad y cada uno puede decir yo no acepto lo que diga el Papa, lo que diga la Congregación para la Doctrina de la Fe, ni lo que diga usted, etc. Pero desde el punto de vista de la doctrina católica, estamos en regla. Para evitar desinformaciones y fake news sobre las vacunas, en el documento se pide que haya campañas claras que demuestren su seguridad.
El encuentro de expertos fue organizado por la Pontificia Academia para la Vida, la Asociación Médica Mundial y la Asociación Médica Alemana. En él se afrontaron otras cuestiones, como la de potenciar vacunas contra otras enfermedades, como la tuberculosis o la malaria, que según recordó Vincenzo Paglia, en África causan más muertes que el coronavirus. El Papa Francisco dice que la ciencia es un gran recurso para construir la paz. El Papa ha querido enviar un mensaje con motivo del encuentro de científicos La Ciencia para la Paz, que se celebra estos días en la ciudad italiana de Teramo. Mai come in questo tempo si avverte il bisogno di un rilancio della ricerca scientifica per affrontare le sfide della società contemporanea. E sono felice che a promuovere tale incontro sia proprio la comunità diocesana di Teramo, che testimonia così che non può e non deve esistere contrapposizione tra la fede e la scienza. Deja claro la importancia de la ciencia y recuerda que para que haya progreso, la ciencia debe avanzar coordinada con el resto de saberes. La scienza è una grande risorsa per costruire la pace. Vi chiedo di accompagnare la formazione delle nuove generazioni insegnando loro a non aver paura della fatica della ricerca. El Papa ha dado la enhorabuena a estos científicos y les ha dicho que son maestros de una nueva generación de constructores de paz. Ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 9 de San Mateo, tenemos dos cosas interesantes. La primera es de que Jesús hace los milagros y expulsa a los demonios. Y cuando los fariseos, llenos de envidia, ven esto, por querer desacreditar toda la buena obra que él hacía, le dicen, este echa los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Así son aquellas personas que muchas veces están cerca de la iglesia y cuando ven que otro va haciendo cosas buenas, interesantes, se sienten como amenazados, se sienten como llenos de ira, de envidia, porque no les gusta que otras personas puedan lucir o puedan proyectar ese amor y misericordia de Dios ante los demás. Al mismo tiempo, dentro del mismo evangelio tenemos la siguiente idea. Cuando ve Jesús esa multitud que andaban como ovejas sin pastor, dice la siguiente frase que muchas veces se ha utilizado para las convivencias vocacionales. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos. Y es verdad, estamos necesitados de auténticos discípulos de Cristo que lleven el mensaje de la buena nueva a todas aquellas personas que andan por la vida vagando sin sentido, pero deseando encontrar una razón para existir, una razón para vivir, razón que solamente la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido hacen falta laicos comprometidos que vivan su bautismo, sacerdotes que vivan su ministerio sacerdotal, religiosas que vivan su vocación, su llamado, para proyectar ese amor y esa misericordia del Señor. Que el Señor nos dé la gracia de vivir nuestro bautismo para llevar a cabo también nuestra misión. Que así sea. ¿Por qué Pier Giorgio Frassati sigue inspirando después de 100 años de su muerte? Veamos. Pier Giorgio Frassati era un joven corriente de Italia de principios del siglo XX. Disfrutaba de los deportes, la naturaleza y salir con amigos. No podía sospechar que su vida se convertiría en una fuente de inspiración para muchos, incluido Juan Pablo II, quien celebró su beatificación en 1990 y lo llamó el hombre de las bienaventuranzas.
Con solo pequeños pasos, tarde o temprano te encontrarás en lo más alto. Por eso creo que es un hombre de las bienaventuranzas. Por eso es tan fácil y atractivo identificarse con él. Muestra que la santidad es posible. Podemos hacerlo. Él lo hizo. Y las herramientas que usó son las mismas que podemos usar nosotros. De Pier Giorgio Frassati, muchos destacan su sencillez, espíritu de servicio y profunda devoción a la Eucaristía y a la Virgen. Son valores que se revelaron con su inesperada muerte cuando tenía 24 años. Su muerte fue rápida, repentina e inesperada, ya que era un chico fuerte, joven, sano y atlético, y murió en una semana por la polio que contrajo visitando a los pobres. Iba a ver a los más enfermos de Turín, a un hospital llamado Cotolengo. Aunque Pier Giorgio Frassati era de una pequeña ciudad del norte de Italia, se ha convertido en un modelo para personas de todo el mundo. En Estados Unidos ha inspirado muchas vocaciones. Muchas escuelas llevan su nombre. Aunque aún no haya sido canonizado por la Iglesia, es como si hubiera sido canonizado por la gente. Se ve por la increíble devoción que se le tiene, no solo en Estados Unidos, sino en todos los continentes. Para dar a conocer el mensaje de Pier Giorgio Frassati, Christine Buhar escribió Finding Frassati. En cada capítulo reflexiona sobre algún aspecto de la vida de este joven e incluye una oración y un consejo práctico, algo que se puede hacer para caminar poco a poco hacia la santidad, como hizo el beato Pier Giorgio Frassati. Católicos preparan paneles solares en Brooklyn, Nueva York, para dar casa a los más necesitados. El sacerdote Patrick Keating es el subdirector general de Catholic Charities Brooklyn and Queens. Explica que la Laudato Si Corporation va a proporcionar viviendas asequibles a personas mayores y familias de bajos recursos. Laudato Si Corporation responde a la encíclica del Papa Francisco. El obispo Di Marcio, como Tim McManus y yo, junto a una delegación de personas de Enterprise y la comunidad budista, nos reunimos con el Papa. Laudato Si Corporation es una forma muy concreta de sostener y cuidar nuestra casa común, como nos pidió. El ambicioso proyecto instala paneles solares en las azoteas para generar energía solar. Los primeros 4 edificios piloto están en algunas de las comunidades más desfavorecidas de Nueva York. Hemos creado esta iniciativa para que sea una forma de generar beneficios para las viviendas asequibles, principalmente para las personas mayores y las de bajos ingresos, pero también para garantizar que nuestros edificios sean sostenibles, que nuestros edificios cuiden realmente del medio ambiente. Estamos trabajando para asegurarnos de que estamos dando un buen ejemplo, un enfoque que realmente funcione. Podemos hacer que la vivienda asequible sea parte de la solución al cambio climático y contribuir a resolver los problemas del calentamiento global. Si este modelo puede reproducirse, podría ofrecer una respuesta eficaz al cambio climático y contribuir a la construcción de un futuro sostenible. El Papa Francisco suspende las audiencias generales hasta agosto debido a sus vacaciones. Hasta el próximo 4 de agosto no veremos escenas como estas en el Vaticano. Francisco comienza sus vacaciones y durante todo el mes de julio se suspende el encuentro con peregrinos de los miércoles. Y pensando en las vacaciones, precisamente esta semana dio este consejo. All'inizio di questo periodo di riposo e di ferie, prendiamoci il tempo per esaminare la nostra vita, per vedere le tracce della presenza di Dio che non cessa di guidarci. El Papa pasará estas semanas de descanso en Roma, con muy pocos eventos previstos. Como es tradicional, el único encuentro que se mantiene es el Ángelus de los domingos. La Organización Mundial de la Salud nos alerta de que estamos viviendo un periodo muy peligroso de la pandemia del COVID-19. Ningún país de la Tierra está fuera de peligro todavía. Así lo advierte el director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, al tiempo que expresa especial preocupación por países con baja tasa de vacunación y pide la colaboración de los líderes mundiales para alcanzar la meta de vacunar en un año al 70% de la población en cada país. Estamos en un periodo muy peligroso de esta pandemia. La variante Delta es peligrosa y continúa evolucionando y mutando, lo que requiere una evaluación constante y un ajuste cuidadoso de la respuesta de salud pública. 11.000 millones de dosis serían necesarias para inmunizar al mundo entero, pero menos del 2% han llegado a los países más pobres, advierte la organización.
En India se han registrado más de 40.800 casos del hongo negro, ante lo que en días pasados la OMS expresó preocupación por la mayor incidencia en pacientes con COVID-19. Es una enfermedad que afecta solo a personas con inmunidad severamente debilitada. Es causada por la exposición al hongo en el medio ambiente, cuando se pueden inhalar esporas que luego infectan los pulmones, los senos nasales y posiblemente pueden extenderse al cerebro o los ojos. Aunque advierten que no existe relación directa entre el COVID y dicha enfermedad, expertos señalan que la baja inmunidad, el control deficiente de la diabetes y el mal uso de corticosteroides puede aumentar la posibilidad de contraerlo. A la fecha, en México, al menos 6 de estos casos han sido confirmados y su detección parece dificultarse. Nos vamos a Sudamérica, donde nos recibe nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana, JN19 Televisión, y que nos ha preparado un reportaje especial de las últimas noticias que acontecen en el Perú. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Feliz Día del Maestro. Desde aquí, desde el canal JN19 y desde ABBA, queremos felicitar a todos los maestros, maestras, a docentes que están preparando los hombres y mujeres del mañana con su sacrificio, con su sabiduría. Adelante, maestros y maestras, feliz día. Varias noticias. Primero, para los católicos del Perú, el maestro visible se llama el Papa Francisco. Estos días estamos orando en parroquias, en comunidades, en movimientos, mucho por él, para que esta operación, que duró 3 horas con anestesia general de los divertículos en el colon, pues sea para recuperar la salud y pueda seguir trabajando por el reino de Dios a nivel mundial. Felicitaciones a los médicos y alegría con el Papa. Segundo, en una diócesis aledaña a la de Lima, es la Asamblea de Caraballo, Asamblea Eclesial. Va a tener lugar este día 8, una asamblea que tiene como misión desarrollar el título Todos discípulos y todos misioneros en salida. Es todo online para todo el que quiera participar. Tercero, hay convocatoria de becas de la OEA para maestrías, todo online con tutor personal, clases en vivo y también en diferido. Dan el 60% de los gastos. Cuarto, la fiscal Bonnie Bautista sigue acusando a los dinámicos del centro de financiar la campaña de Pedro Castillo con lavado de activos, con cupos, etc. Quinto, hay una aerolínea que para fomentar el que la gente viaje está dando pasajes nacionales con un descuento del 50%. Sexto, en una población de Ancas, las clases presenciales ya son una realidad. Después de ponerse de acuerdo los padres de familia, los educadores y el ministerio, pues allí como no ha habido contagio, pues están ya 130 alumnos recibiendo las clases presenciales, que es lo que más se necesita, tanto los alumnos como los docentes, los maestros. Séptimo, se van a destinar 635 millones para construcción de mercados de abastos en distintas regiones del Perú, tal como ha dicho el Ministerio de la Producción. Y también él ha dicho que 2.000 embarcaciones artesanales van a ser ahora ya oficializadas, con lo cual la pesca va a avanzar bastante. Octavo, inversión minera en el Perú crece 8.3% en periodo de enero a mayo. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano.
La encargada de negocios en El Salvador, Jean Manes, espera que la Fiscalía investigue los señalados por corrupción en la lista Engel de los Estados Unidos. Luego que se hizo pública la lista Engel, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jean Manes, espera que el fiscal general investigue los casos de corrupción. Y obviamente un fiscal general tiene más capacidades, como debería ser, de investigar diferentes casos de corrupción. La diplomática dijo que con la lista, Estados Unidos quiere evitar que corruptos lleguen a su país a gastar dinero ilícito. Porque no queremos que ver las personas que están llegando a Miami, comprando un condo o saliendo a Disney con fondos conseguidos de una forma de corrupción. La encargada de negocios dejó claro que su país no se opone a que El Salvador tenga relaciones diplomáticas con otras naciones, pero sí están en contra de que funcionarios reciban sobornos. Cualquier país puede tener relaciones con otros países. Eso no es el punto. El punto es que si alguien está recibiendo fondos de una forma, de un soborno o de otra manera, abusando su cargo público, recibiendo este dinero de una forma ilícita. Además, explicó que si una persona señalada en la lista Engel tiene ciudadanía o residencia legal, Estados Unidos podría iniciar un proceso judicial. En este caso, ¿qué podemos hacer? Es pasar esta información a nuestro sistema de justicia, que sí en los Estados Unidos, si esta persona tiene ciudadanía o residencia legal permanente, puede armar un caso legal a través de nuestro fiscal general contra estas personas. También manifestó que han suspendido más de 5,000 visas de personas en los últimos 5 años. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz. Y hoy el santoral de la iglesia nos presenta el día de Santa María Goretti. Conozcamos más de su historia. Esa gélida noche de Navidad de 1929, cuando ya las luces del templo de la población de Corinaldo se habían apagado, el párroco descansaba y el ama de llaves de la casa cural, Asunta Carlini, terminaba de asear la cocina y se preparaba para recogerse en su habitación. Sintió que tocaban la puerta y pensó en algún aterido vagabundo que buscaba la caridad proverbial del sacerdote, y como tenía orden de abrir a quien fuera, y mucho más en invierno, entreabrió el portón y en medio de la semipenumbra reconoció el imborrable rostro de Alessandro Serenelli, quien acababa de salir de la cárcel después de purgar una condena de 27 años por el asesinato de su hija María Goretti. En un instante revivió toda la agonía que estoicamente soportó su niña ese lejano 5 de julio de 1902, y aturdida permaneció en un denso e interminable silencio que fue roto por la voz vacilante del criminal que le preguntó: «Señora Asunta, ¿me reconoce?». Ella, repuesta de su desconcierto, le respondió con voz segura y firme: «Sí, claro que te recuerdo y muy bien». Alessandro, azorado, bajó la cabeza y humildemente le dijo: «¿Me perdona?». Y doña Asunta tiernamente le replicó: «Si Dios te perdonó, y mi hija también lo hizo antes de morir, ¿cómo no he de perdonarte yo?». A continuación lo abrazó, le preparó comida y cama, y al otro día, tomados de la mano, comulgaron juntos. María Goretti, nacida el 16 de octubre de 1890 en Corinaldo, Italia, era la segunda hija de un matrimonio de aparceros que por su precaria situación económica tuvo que mudarse a la insalubre aldea de Ferriere di Conca, en la que a causa de la malaria murió su padre Luigi. Por lo tanto, su madre, Asunta, tuvo que salir a trabajar al campo, y entonces María, de 10 años, asumió el papel de segunda mamá, y además debía atender a un viudo que vivía en otra ala de la casa con su díscolo hijo, Alessandro. La piadosa niña, cuya única distracción era rezar el rosario, y su mayor anhelo, hacer la primera comunión, pudo lograrlo, el hecho de hacer la primera comunión, gracias a la ayuda de la esposa del dueño de la hacienda, y desde ese momento hizo un voto de castidad personal y le prometió a la Virgen que jamás pecaría. La incipiente belleza de María Goretti comenzó a trastornar al brioso vecino de 18 años. Y él no la perdía de vista y aprovechaba cualquier ocasión para acosarla. Pero como ella lo rechazaba con vehemencia, el mozalbete humillado
urdió un plan para violarla. Y la oportunidad se presentó el 5 de julio de 1902, cuando María Goretti aún no había cumplido los 12 años. Esa tarde su madre se encontraba en el campo y la niña, ocupada en sus oficios, no se percató de su presencia. Alessandro Serenelli la arrastró hasta la cocina y, como le ofreció resistencia, le propinó 14 puñaladas. La dejó ahí tirada y se refugió en su habitación. Al cabo de un rato llegó doña Asunta y con el padre del muchacho la llevaron al hospital de la localidad cercana de Netuno y luego de operarla a sangre fría porque no había anestesia. Santa María Goretti pasó la noche en medio de una lenta y penosa agonía y al otro día, el 6 de julio, expiró con el rosario en su mano luego de confesarse, comulgar, recibir la extrema unción y perdonar a su asesino, quien fue capturado y condenado a 30 años de prisión. Ya arrepentido, al salir de la cárcel, Alessandro Serenelli ingresó a la Tercera Orden de San Francisco y, de la mano de doña Asunta, luego de testificar sobre su pureza en el proceso de beatificación, asistió a la canonización de Santa María Goretti el 24 de junio de 1950, cuando en la Plaza de San Pedro se reunieron 500.000 personas para presenciar el acto presidido por el Papa Pío XII. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa María Goretti que oriente a nuestra juventud hacia la pureza y la castidad. Y para concluir nuestro noticiero, les invitamos a unirnos al Papa Francisco en su petición por el mes de julio, que es sobre la amistad social. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Puedes sintonizarnos a las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.